En el pequeño pueblo de San Esperanza, donde el viento susurraba secretos olvidados y las casas parecían arrullarse con el murmullo de los árboles, algo extraño comenzó a suceder. Nadie podía verlo a plena luz del día, pero todos lo sentían cuando la oscuridad se hacía dueña de las calles, una presencia, una sombra que se deslizaba entre las mentes dormidas, una chica que solo aparecía en sueños ajenos. Lucía, una joven de 17 años con ojos curiosos y un corazón sensible, nunca había sido una persona supersticiosa. Pero aquella noche, cuando se acostó tras un día lleno de tareas en la granja familiar, todo cambió. El aire en su habitación se volvió frío, demasiado frío para ser solo el viento. Cerró los ojos esperando quedarse dormida, pero en lugar de eso, sintió una caricia helada sobre su mejilla. Abrió los ojos lentamente y vio una figura flotando frente a ella, suspendida en el aire, como si la gravedad no la afectara. Era una chica, con cabellos tan negros que absorbían la poca luz de la lámpara, y unos ojos profundos, oscuros, como pozos infinitos. Su piel era pálida, casi translúcida, y su sonrisa era enigmática, una mezcla extraña entre tristeza y malicia. Lucía quiso gritar, pero el miedo le congeló la garganta. La chica solo la miraba, sin palabras, sin movimiento más que ese leve ondular de su cabello. Entonces, como un susurro que parecía salir de ninguna parte, una voz melodiosa y extraña le habló. No temas. Solo estoy aquí porque te busco. Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad de la habitación. Al día siguiente, Lucía no podía olvidar esa imagen. En la escuela, sus amigos hablaban nerviosos de sueños inquietantes, de una presencia que los visitaba mientras dormían. Algunos decían que era solo su imaginación, otros que era un castigo por pecados invisibles. Pero Lucía sabía que algo mucho más real estaba ocurriendo. Pronto, los relatos comenzaron a multiplicarse. Julián, el hermano menor de Lucía, confesó que la chica le había hablado en sus sueños, diciéndole que no estaba sola y que necesitaba ayuda para encontrar la paz. Aunque asustado, Julián sentía una extraña conexión con ella, como si aquella alma perdida fuera parte de su propia familia. Lucía empezó a investigar, recorriendo las calles del pueblo y preguntando a los ancianos, buscando respuestas. Fue así como encontró a doña Marta, una mujer sabia que vivía en la casa más vieja de San Esperanza y que conocía leyendas que nadie más recordaba. Doña Marta le contó la historia de Alma, una joven que había vivido hace más de 100 años y que había muerto de forma trágica y violenta. Alma había sido una muchacha marginada, sin amor ni protección, cuya alma se había quedado atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando desesperadamente comprensión. Alma no es un espíritu cualquiera, dijo la anciana. Ella es la que visita los sueños, porque ahí puede tocar corazones que todavía laten. Pero ten cuidado, Lucía, porque no todo lo que Alma quiere es bueno. Hay dolor en ella, mucho dolor, y también rabia. Aquella advertencia caló profundo en Lucía. Sabía que debía ayudar a Alma, pero también que podría enfrentarse a un peligro mayor al que había imaginado. Aquella noche, cuando la figura volvió a aparecer en su habitación, Lucía no huyó. Esta vez, la miró directamente a los ojos y, con voz temblorosa pero decidida, dijo: ¿Quieres que te ayude? La chica, por primera vez, mostró una lágrima negra que resbaló por su mejilla como tinta en el aire. Sí, susurró. Pero debes estar preparada. No todos los sueños tienen un final feliz. Lucía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y amor crecer dentro de ella. Sabía que aquella aventura cambiaría su vida para siempre. Después de aquella primera noche, la vida de Lucía comenzó a cambiar de forma irreversible. La presencia de Alma se hizo más frecuente, más cercana. Ya no solo visitaba sus sueños, sino que comenzaba a aparecer en la de otras personas del pueblo, dejando una estela de miedo y tristeza. El día siguiente al encuentro, Lucía estaba inquieta.
En la escuela, la gente murmuraba sobre pesadillas inexplicables que parecían conectar a todos. Algunos tenían sueños tan vívidos que despertaban con marcas rojas en la piel, arañazos invisibles que no podían explicarse. Otros despertaban empapados en sudor, temblando y con el corazón desbocado. Julián, que antes parecía casi encantado con Alma, ahora se mostraba nervioso y callado. Lucía lo encontró una tarde en el jardín, mirando al suelo, con una herida fresca en la mano. ¿Qué te pasó?, preguntó, preocupada. No lo sé, respondió él. Soñé con Alma, pero esta vez no era la chica triste que conocimos. Sus ojos estaban llenos de fuego y sus uñas, eran garras. Me arañó cuando traté de acercarme. El miedo se instaló en el corazón de Lucía. Algo estaba cambiando en Alma, o quizás la parte oscura de ella comenzaba a tomar más espacio. Esa noche, Lucía decidió no dormir en su cuarto sola. Se quedó despierta hasta tarde, leyendo viejos libros y anotaciones que había conseguido de doña Marta, tratando de encontrar una forma de ayudar a Alma a liberarse del tormento. Los textos hablaban de almas atrapadas, de rituales para calmarlas y ayudarlas a pasar al otro lado. Pero también advertían que enfrentarse a ellas podía traer consecuencias terribles. Cansada, Lucía finalmente se quedó dormida, y la encontró otra vez. Alma estaba allí, más cerca que nunca. Sus ojos, oscuros y profundos, ahora mostraban una mezcla de tristeza y súplica. Necesito que vengas conmigo, dijo Alma con voz suave. Solo tú puedes ayudarme. Lucía sintió que un frío intenso recorría su cuerpo mientras la chica extendía la mano. Por un momento dudó, pero el amor que sentía por esa alma perdida fue más fuerte. Tomó la mano de Alma y de repente se encontró en un mundo entre la realidad y la pesadilla, un lugar donde la luz no existía y los gritos se mezclaban con susurros. Alma le mostró fragmentos de su vida, la soledad, el abandono, la traición que la llevó a su muerte. Lucía lloró con cada recuerdo, sintiendo la injusticia y el dolor que aquella alma cargaba. Pero también vio algo más, un rayo de esperanza, un deseo profundo de ser amada y aceptada. El tiempo en ese lugar no tenía sentido. Cada instante era una eternidad y cada segundo un tormento. Cuando Lucía despertó, estaba en su cama, empapada en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y que para salvar a Alma tendría que enfrentarse no solo a la oscuridad del pueblo, sino también a la oscuridad dentro de sí misma. La inquietud que comenzó a crecer en el pequeño pueblo de San Esperanza se volvió insoportable. Las noches ya no eran seguras, el sueño había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión donde la chica espectral llamada Alma arrastraba a quienes se atrevieran a descansar. Lucía se sentía agotada. La línea entre la vigilia y el sueño se difuminaba cada vez más, como si estuviera atrapada en una dimensión donde ambos mundos se entrelazaban. Su familia empezó a notar su palidez, sus ojeras y la forma en que a veces murmuraba palabras extrañas en voz baja. Una noche, cuando la luna estaba llena y teñía el cielo de un blanco frío y fantasmal, Lucía decidió salir a caminar para despejar su mente. El aire estaba helado, y las sombras de los árboles se extendían como dedos que querían atraparla. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos sobre la hojarasca seca. De pronto, un susurro suave y seductor se deslizó por el viento. Lucía, ven. El nombre de la chica resonó en sus oídos como un eco encantado. Sin poder resistir, Lucía siguió la voz hasta llegar al desván de la vieja casa familiar, un lugar que hasta entonces había evitado. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde dentro. Con la respiración contenida, subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Adentro, la atmósfera era densa, casi tangible. En el centro del desván, Alma flotaba, envuelta en un aura espectral que brillaba con un resplandor mortecino. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. ¿Por qué no puedo irme?, respondió Alma.
Hay cosas que me atan a este mundo. Cosas que todavía no entiendo. Pero tú tienes el poder de liberarme. Lucía dio un paso adelante, extendiendo la mano. Pero entonces la figura se distorsionó y una risa escalofriante llenó el espacio, haciendo que su piel se erizara. No será fácil, advirtió Alma. Porque no soy solo un alma perdida. Soy también la sombra que alimenta tus miedos, la oscuridad que se oculta en tus sueños. El desván pareció temblar. Las vigas crujieron y las ventanas se empañaron con un aliento frío. Lucía sintió que algo invisible la empujaba hacia atrás, pero se mantuvo firme. No te dejaré sola, dijo con voz decidida. Te ayudaré a encontrar la paz, aunque tenga que enfrentar todo el miedo que escondes en tu interior. Entonces, Alma desapareció en una nube de niebla negra, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Pero en el corazón de Lucía, una llama de esperanza y valentía había nacido. Sabía que la batalla sería difícil, pero también sabía que el amor podía atravesar incluso las sombras más densas. Los días pasaban y la presencia de Alma comenzaba a dejar huellas visibles en quienes la encontraban en sus sueños. Lucía empezó a notar que aquellos que habían compartido pesadillas con la espectral niña despertaban con extrañas marcas en la piel, líneas finas y rojas que se extendían como cicatrices vivas, pero sin causar dolor. A veces, esas marcas parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Una mañana, en la escuela, Lucía se encontró con Daniela, una compañera que había tenido una pesadilla particularmente intensa. Sus brazos estaban cubiertos por las líneas rojas, que relucían con un brillo casi sobrenatural bajo la luz del sol. ¿Qué te pasó?, preguntó Lucía, acercándose con preocupación. No sé, respondió Daniela, con la voz temblorosa. Anoche soñé con la chica. Estaba en una habitación oscura y me miraba fijamente. Luego, sentí que algo me tocaba la piel, y cuando desperté, estas marcas estaban aquí. Lucía miró sus propias manos, temerosa de descubrir que también empezaban a cambiar. En ese momento, el aire en la clase se volvió pesado, como si una sombra invisible se posara sobre todos. Daniela soltó un grito ahogado y cayó al suelo, convulsionando. El caos estalló en el aula mientras los profesores trataban de ayudarla. Lucía sintió que algo oscuro la llamaba desde dentro, una voz que susurraba palabras incomprensibles y le urgía ir a un lugar, el desván de la casa donde vivía con sus padres. Esa noche, decidida a entender lo que estaba sucediendo, Lucía subió las escaleras con una linterna y entró al desván. El aire estaba frío y olía a humedad. En el centro, sobre una vieja mesa cubierta de polvo, encontró un libro antiguo que no recordaba haber visto antes. La portada tenía símbolos extraños y un dibujo de una niña con ojos vacíos. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de rituales y oraciones, mezclados con relatos de almas atrapadas y la manera de liberarlas. Mientras leía, la sensación de ser observada crecía. Volteó hacia un rincón oscuro y allí estaba Alma, su figura translúcida y triste, observándola con ojos que parecían suplicar. Lucía, dijo con una voz suave. Cada marca que aparece es un fragmento de mi sufrimiento que se transfiere a los vivos. Si no hacemos algo, no solo yo estaré atrapada, todos los que sueñan conmigo también quedarán condenados. Lucía sintió que su corazón se rompía en mil pedazos por aquella confesión. El amor que sentía por Alma, aunque sobrenatural, era real y profundo. Estaba decidida a ayudarla, sin importar el costo. Pasaron horas hasta que, al amanecer, Lucía logró reunir fuerzas para comenzar el ritual que prometía liberar a Alma y a todos los atrapados en su sombra. Encendió velas, dibujó símbolos de protección y comenzó a recitar las palabras antiguas que el libro indicaba. La temperatura en el desván bajó bruscamente. Una ráfaga de viento apagó las velas y Alma apareció frente a ella, esta vez con una expresión serena y agradecida. Gracias, Lucía, susurró. No estás sola.
Un brillo cálido envolvió la habitación y las marcas comenzaron a desaparecer, dejando en la piel solo un leve recuerdo. Lucía bajó las escaleras con el alma ligera, sabiendo que todavía quedaba un camino largo por recorrer, pero que esa noche había dado un paso crucial hacia la liberación de Alma y de todos los que la amaban desde el mundo de los vivos. Desde aquella noche en el desván, en la que Lucía invocó una antigua oración para liberar parte del dolor de Alma, todo parecía haberse calmado, superficialmente. Los días eran más claros, el aire en la escuela menos denso. Algunos de los estudiantes que antes despertaban gritando o con las marcas rojas como cicatrices en la piel, ahora reían de nuevo, como si el velo oscuro que los cubría se hubiera desvanecido. Pero Lucía sabía que aquello era apenas una tregua, no un final. Cada vez que cerraba los ojos, Alma seguía apareciendo. No siempre con angustia. A veces, simplemente la observaba desde una esquina nebulosa del sueño. Otras, se sentaba a su lado en medio de un campo que no existía, entre flores que temblaban como si sintieran frío. Pero siempre, siempre, había tristeza en su mirada. Una tristeza tan profunda que Lucía comenzaba a sentirla como propia. Una noche, todo cambió. Lucía despertó a las 3:03 de la madrugada exactas. El silencio era absoluto. Ni grillos. Ni viento. Ni siquiera el habitual zumbido del poste de luz frente a su ventana. Se incorporó lentamente, sintiendo una presión en el pecho. En su mesa de noche, su celular se encendió solo. En la pantalla, un mensaje: Lucía, ven. Sin pensarlo, se levantó. Ni siquiera encendió la lámpara. Sus pasos la guiaron automáticamente al desván, donde la luz de la luna filtrada por una vieja rendija iluminaba una silueta familiar. Alma la esperaba. Vestía el mismo camisón sucio y roto de siempre, pero esta vez no parecía un fantasma. Parecía real. Más sólida. Como si con cada contacto emocional, cada recuerdo que compartía, fuera recuperando parte de su humanidad. Lucía, ya casi está completo, susurró Alma con una voz suave, pero ronca por el esfuerzo. El que está completo. Mi recuerdo, mi historia. Para liberarme del todo, tienes que saberlo. Y tú debes decidir si terminas lo que empezamos. Lucía asintió, tragando saliva. La habitación giró como una ola de humo, y una vez más, fue arrastrada a un recuerdo que no le pertenecía. Esta vez no fue un jardín soleado ni risas infantiles. Fue una sala oscura. Una casa vieja, con ventanas selladas y un aire podrido de encierro. Alma estaba allí, pero más pequeña. Tal vez tendría 6 o 7 años. Frente a ella, un hombre con un crucifijo en la mano temblaba, murmurando oraciones mientras retrocedía. La madre de Alma, pálida y con la mirada perdida, lloraba en un rincón. No es culpa suya. Decía entre sollozos. Nació así. No sabíamos. El hombre gritaba, su cruz se rompió como si fuera de papel. Las luces parpadearon y una sombra se alzó desde Alma, gritando con una voz que no era humana. El sacerdote cayó muerto. Lucía gritó, pero nadie la escuchó. De pronto, fue arrastrada de nuevo al presente, al desván, donde Alma caía de rodillas, sollozando. Ellos me encerraron aquí, bajo estas mismas tablas. Me ataron, me dejaron morir. Dijeron que era por el bien del pueblo, por su alma. Pero todo lo que quería era amor. Todo lo que necesitaba era que alguien me abrazara, me viera sin miedo. Lucía cayó también, abrazándola sin pensar. No sintió frío. Sintió calor. Lágrimas. Un corazón latiendo, aunque no debería. Yo te veo, Alma, susurró. Te veo como eres. No eres un monstruo. Pero algo más se movió en la oscuridad. Una tercera presencia. Una sombra que se pegó al rincón del desván como si temiera ser vista. Alma giró la cabeza lentamente.
Él viene, el que me ató, el que se alimentó de mi miedo. Aún está aquí, Lucía. Nunca se fue. Lo que mataste aquella noche con la oración no fue más que un fragmento de él. Lucía sintió el piso estremecerse. Una fuerza invisible empujó las velas al suelo. Las sombras se alargaron como garras. Y del fondo del desván emergió algo alto, flaco, con ojos como carbones encendidos y una boca que no se abría, pero que gritaba sin parar. Él era mi padre. Chilló Alma con una furia que hizo temblar el techo. Él me creó, me maldijo, y ahora viene por ti. Lucía retrocedió, pero Alma no lo permitió. La tomó de la mano y le entregó algo frío, metálico. Era el relicario que había usado en el capítulo anterior, ahora con una nueva inscripción en la parte trasera: lo que nace del dolor, solo el amor puede cerrar. La criatura avanzaba. A su paso, las paredes se pudrían, la madera se astillaba sola, las arañas huían en tropel. Lucía gritó el nombre de Alma y sintió cómo su pecho ardía. En un acto desesperado, abrió el relicario, colocó el último trozo de sal y lo arrojó con fuerza al suelo, justo cuando la criatura daba un salto para devorarlas. Una explosión de luz las envolvió. No una luz cálida, sino blanca, pura, violenta. Como si todo el odio, la injusticia, la soledad y el amor truncado se concentraran en ese último instante. Y entonces, silencio. Lucía despertó al día siguiente en su cama, con las cortinas abiertas, los pájaros cantando. Miró sus brazos. Ni una marca. Ni un rastro de sombra. Pero cuando bajó al desván más tarde, encontró algo. Una pequeña flor blanca sobre el suelo, y un susurro apenas audible. Gracias, Lucía. Pronto estaré lista. El amanecer apenas asomaba cuando Clara y Daniel comenzaron a preparar el espacio para el ritual. La casa, que hasta ese momento parecía un refugio entre la tormenta, se había transformado en un campo de batalla donde cada sombra podía esconder una amenaza mortal. Con manos temblorosas pero decididas, Clara extendió el viejo pergamino que Matilde le había entregado. Las instrucciones eran claras pero aterradoras: el círculo debía ser dibujado con sal mezclada con su propia sangre, y cada palabra del conjuro debía ser pronunciada con convicción, sin titubeos, porque la fuerza del amor familiar era lo único capaz de contener el mal que se ocultaba bajo aquella casa maldita. Daniel cortó un pequeño corte en su palma y vertió gotas carmesí sobre la sal, mezclándola lentamente. Clara, con lágrimas en los ojos, hizo lo mismo. Sus manos se unieron sobre el círculo mientras trazaban la línea gruesa que los separaría del abismo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, su voz un susurro quebrado. No, pero no hay otra opción, respondió Daniel, apretando su mano. No dejaremos que esto destruya a nuestra familia. Cuando terminaron, el aire se volvió irrespirable. Una sombra densa surgió del sótano, como un monstruo que se alimentaba de sus miedos. Un chillido ensordecedor retumbó en toda la casa, y un oleaje de frío los envolvió. Del centro de la sombra brotaron figuras deformes, con rostros que reflejaban sufrimiento y rabia, manos huesudas buscando romper el círculo. Daniel y Clara comenzaron a recitar las palabras que Matilde les había enseñado, sus voces entrelazándose en una melodía oscura y sagrada. La sangre en la sal ardía bajo sus pies, y la línea roja parecía brillar con luz propia, haciendo retroceder a las sombras que golpeaban con furia. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Una figura con ojos vacíos y sonrisa torcida se lanzó hacia Clara, pero Daniel la empujó con fuerza dentro del círculo justo a tiempo. La criatura chocó contra la barrera invisible y cayó al suelo con un alarido de desesperación. A cada palabra que pronunciaban, el círculo se hacía más fuerte, y las sombras más débiles. Clara miró a Daniel, sus ojos reflejaban una mezcla de terror y amor profundo. Lo lograremos, dijo, con la voz rota. El aire vibró con energía mientras la sombra comenzó a dispersarse,
pero no sin antes lanzar un último ataque brutal. De las paredes brotaron espinas negras que intentaron atravesarlos, pero la luz del círculo las hizo desaparecer en polvo. Finalmente, con un último grito que parecía partir el alma, la sombra se desvaneció en un suspiro de viento, dejando solo silencio y el latir apresurado de sus corazones. Exhaustos, cayeron al suelo. Clara sostuvo a Daniel, y él le devolvió el abrazo más sincero de sus vidas. Gracias por no rendirte, susurró ella. Por quedarte. Siempre, respondió él. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Mientras la primera luz del sol entraba por las ventanas, la casa pareció respirar de nuevo, libre por fin de la maldición que la había perseguido por tanto tiempo. Los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas desgastadas y bañaban la sala en una luz dorada, cálida, casi milagrosa. Después de la batalla contra las sombras, Clara y Daniel se encontraban exhaustos pero con una nueva esperanza que parecía irradiar desde sus almas. El desván, ahora silencioso, parecía un lugar distinto, como si las voces que antes lo llenaban se hubieran transformado en susurros de paz. Pero ambos sabían que aunque el ritual había logrado expulsar la maldad, el precio había sido alto. Clara miró a Daniel y vio las marcas de la batalla, rasguños, hematomas, y esa mirada de alguien que ha enfrentado sus peores temores y salido victorioso. Pero también vio algo más, un brillo en sus ojos, una promesa de que juntos podían superar cualquier oscuridad. Nunca imaginé que el amor podría ser tan poderoso, dijo Clara, tomando su mano con ternura. No solo el amor, respondió Daniel. También la fe, la familia, y la fuerza de quienes nos precedieron. Entonces, un sonido suave llamó su atención. Provenía de debajo de la casa, del suelo mismo. Como un latido que pulsaba con vida propia. Clara se arrodilló y colocó su mano sobre el suelo frío, sintiendo esa vibración tenue. Es como si la casa estuviera viva, murmuró. Daniel asintió y tomó la lámpara para bajar al sótano, el lugar donde la sombra había surgido. Con cuidado, Clara lo siguió. El aire era fresco, impregnado de la tierra húmeda y un aroma a madera vieja. Allí, en la penumbra, encontraron un pequeño ataúd de madera, cuidadosamente tallado con símbolos que reconocieron del libro de Matilde. Sobre él, una rosa marchita y un lazo de encaje. La abuela duerme bajo la casa, susurró Clara, emocionada. Ella nos protegió desde aquí, manteniendo la oscuridad a raya. De repente, la lámpara tembló y la habitación se iluminó con una luz suave, como la de una vela. Y, en un instante fugaz, la figura de Matilde apareció, sonriente y serena. Mi tiempo aquí terminó, dijo con voz dulce. Pero mi amor permanece con vosotros. Clara sintió una paz profunda inundar su corazón mientras la figura desaparecía lentamente, dejando tras de sí una calidez que se extendía por todo el sótano. Regresaron a la superficie con el alma renovada. La casa ya no era un lugar de miedo, sino un hogar donde la historia de su familia se entrelazaba con la promesa de un futuro luminoso. Afuera, el sol brillaba con fuerza, y en la distancia, los primeros pájaros cantaban una melodía de esperanza. Clara abrazó a Daniel y susurró. Gracias por quedarte conmigo en las voces del desván. Siempre estaré aquí, respondió él, en cada susurro, en cada latido. Y así, en la casa que alguna vez estuvo oscura y silenciosa, el amor y la luz encontraron su lugar, más fuertes que cualquier sombra.